Buenas, aquí estamos de nuevo. Venga, un viernes más a tomarnos un café y a hablar un ratito de ciencia. ¿Qué tal la semanita? Bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Os ha apretado mucho el calor? Joder, ¿cómo estábamos, eh? Menudo calorcito, nos lo queríamos perder. Menuda semana, joder. Y que todavía haya gente que esté planteándose si esto es real o no real, que si hace calor siempre en verano, que si no sé qué. Es impresionante, ¿eh? Siempre ha hecho calor en verano, sí, siempre ha hecho calor en verano, pero estas noches es que no son noches tropicales, son noches ecuatoriales y tórridas. El lunes por la noche y el martes por la noche a las 4:30 de la mañana había 28 grados aquí en el exterior, en Villa de Vallecas, que no es que precisamente el centro de Madrid. En el centro estarían asfixiados, o sea, impresionante. 28 grados a las 4 y pico de la mañana. Y el lunes y el martes, y bueno, parece que ha dado algo más de respiro ahora, pero mañana parece que aprieta otra vez, y así estamos siempre, ¿eh? Pero es que vamos, es que esto está aceleradísimo. Yo, los que me conocéis ya lo sabéis, ya me habéis visto, ya llevo tiempo asombrándome de cómo está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y como con el tiempo, aunque siempre ha hecho calor en verano, siempre ha hecho frío en invierno, pero es que ahora, aparte de que los inviernos son bastante más suaves, pero los fenómenos de calor sobre todo son más extremos y mucho más duraderos. O sea, yo no recuerdo haber estado nunca una noche a las 4 de la mañana a 28 grados. No en Madrid, en ningún lado. O sea, es que es increíble, es demasiado. No da tiempo a que el edificio se enfríe, ¿no? Pero es que esto no es nada, esto es ahora en verano. Pero es que en primavera, bueno, los que habéis venido a mi casa lo visteis, que tengo un armario en la terraza, un armario de aluminio y metacrilato, de esto que parece cristal biselado, y lo tengo desde que compré la casa, desde hace 23 años, y nunca ha pasado nada. Y de repente, en esta primavera, un día voy a abrirlo y veo que hay chorreando, digo, ¿esto qué? Y es que había una bolsa de velas de estas de Ikea, que es un bolsón de bolsas para poner en candelabritos y esto, y que estaban derretidas. Se me había llenado toda la puerta de toda la cera derretida. Y era en primavera, ¿eh? Yo creía, fíjate, el otro día estaba yo pensando y creía que era en abril. Creía que era en abril, pero no, no era en abril, porque una semana más tarde me pasó en la terraza otra cosa más gorda todavía. Y os lo voy a enseñar. Mirad, esta. Esta es la albardilla, que es así como se llama, al techo que se pone encima de un muro. ¿De acuerdo? Esta es la albardilla de mi terraza. Y como veis, del calor se dilató, pero es que esta fotografía se hizo el 28 de marzo. En marzo, con lo cual se me derritieron las velas una semana antes, en marzo. En marzo ha ocurrido esto. Es que esto no es, o sea, ahora no me ocurre porque evidentemente en cuanto le empieza a dar un poco el sol, pongo el toldo. Pero es que esto es, ya os digo, que tengo la casa desde hace 20 y pico años y nunca había pasado nada parecido. O sea, se está acelerando esto a unos límites y a un ritmo impresionante. Impresionante. No sé qué tal lo estáis llevando vosotros, pero yo, vamos, desde luego, el año pasado puse aire acondicionado, lo puse un par de días nada más, porque me he resistido todo lo posible, porque evidentemente es enfriarte tú y enviar calor fuera, pero este año el aire acondicionado lo estoy utilizando porque es inhumano esto que estamos haciendo, y cada vez viene más, ¿eh? Estaba Antonio Turiel había hablado hace nada de que para 2050 se supone que la temperatura máxima habitual en verano de seguir esta progresión serían 50 grados aquí en España, ¿eh? Y eso es casi incompatible con la vida, que esa sea la temperatura máxima a la sombra. Y habitual, o sea, es que es de locos, es de locos. Como veis, es impresionante, pero es que todas las semanas hay noticias.
Hay noticias de todas las semanas, no todos los días, tenemos un montón de noticias de fenómenos extraños que están ocurriendo, o fenómenos extraños no, fenómenos intensos de calor, los incendios, fijaos, de Canadá y el norte de Estados Unidos, que vino la nube hasta nosotros, ¿no? Las cenizas han llegado hasta nosotros de la cantidad de territorio que se ha quemado en Estados Unidos, y vamos, en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, impresionante. Espectacular. En fin, he seleccionado una noticia misma de antes de ayer para ahondar un poquito más en el tema. Mirad, he puesto una noticia de antes de ayer que salió, como veis, en el Diario Público. Una caldera llamada Europa. Récords de temperatura en España, Italia, Francia y Grecia. Pero vamos, esto está ocurriendo continuamente. Es que hace 2 semanas que la Agencia Meteorológica de Japón publicó que se habían alcanzado 17,25 grados de temperatura global media en ese día, el 7 de julio, en la Tierra. O sea que se había batido el récord, pero es que esa misma semana, el 3 y el 4, se habían batido 2 récords anteriores. O sea, es que vamos, y 17,25 de temperatura media. Ya sabéis que la temperatura media de la Tierra son 15 grados y que no debemos subirla. O sea, esos son días puntuales, pero no debe subir ahí. Parece que la anterior, fijaos, era 16,80 y pico, me parece, hace 7 años, en 2016, con otro fenómeno del Niño. Pero es que la progresión es espectacular, es que cada vez es más y más a lo bestia y más abundante. ¿Os acordáis de las dinámicas exponenciales, de cómo evolucionan y cómo no nos enteramos cuando ya está el tema encima de nosotros? Mirad, en este artículo, pues, sencillo, en este artículo de Público del otro día, he seleccionado 2 trocitos para que los veamos. Dice, mira, el 18 de julio ha sido el día más crítico. Esto es publicado el 19 de julio, hace 2 días. En Italia, la región de Sicilia concentró 2 récords de 46,3 en Licata y 45,8 en Riesi. En España, ese mismo día, los termómetros alcanzaron máximas históricas en numerosas zonas del mapa. En Cataluña, Figueras, 45,3. Martinet, a más de 1.000 metros de altura, 38,5. Porqueras, 44,3. 42,8 en Lleida. Es que es impresionante, ¿no? Y 43,3 en Sa Pobla, en Baleares. Esto es una locura, y eso en tierra, pero la temperatura del mar también alucinamos. Mira, aquí lo ponían muy espectacular, ¿no? El Mediterráneo hierve. Dice, el reflejo de lo que ocurre en Europa es el Mediterráneo. Las aguas del mar están cerca de convertirse en una sopa a punto de hervir. Bueno, un poco espectacular aquí. Los datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo revelan que en la mayor parte del mar las temperaturas en superficie están por encima de los 25 grados. En la costa sur de Italia los parámetros llegan hasta los 30 grados. Frente al país valencià, los termómetros marítimos ascienden hasta los 28 grados. Y los expertos del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante han alertado que la cifra podría elevarse hasta los 30 grados antes de agosto. La temperatura del promedio de 1991 a 2020 para esta época del año, según la EMET, está entre los 22 y los 24 grados. Es decir, que lo que estamos teniendo, las aguas están entre 4 grados y 6 grados por encima de la media de los últimos 20 años. ¿Qué es lo que decía esto? Alucinante, alucinante. Hola, ¿qué tal, Lana? ¿Cómo andamos? Alucinante, ¿eh? Es que realmente da miedo. O sea, si lo veis, es increíble, ¿no? Y mira, pasado mañana hay votaciones, podemos acordarnos y, por favor, id a votar todos y a votar a nadie que se le ocurra poner en cuestión las acciones contra el clima. Pero es que me desespera, porque hoy precisamente salía una noticia en la que hablaban de que el Eurobarómetro, en el que hacen encuestas, ya no es aquí Tezanos con el Centro de Investigaciones Sociológicas, con el CIS, sino el Eurobarómetro. El Eurobarómetro dice que el 86% de los españoles considera que la crisis climática hay que tomársela muy en serio. El 86%.
Y todavía hay partidos políticos que están hablando de que esto nada, que minimizan, que siempre lo ha habido, que hay ciclos, etcétera, 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 con todo este negacionismo, ¿no? Negacionismo que esconde, como dice Juan Bordera, en muchos casos un negacionismo. Es decir, no me creo que esa gente no tenga acceso a la información que nos está diciendo la ciencia un día sí y otro también. No me lo creo. Hay unos intereses creados y una intención de engañarnos. O sea, es espectacular. Pero ya os digo que es hasta ni siquiera es por hacer ir a favor de lo que dicen las encuestas, ¿no? Si es que las encuestas dicen que mayoritariamente en España, además hoy la noticia, lo que decía es que en el Eurobarómetro nosotros estamos muy por encima de la mayoría de los países de Europa. Parece ser que la media rondaba el 77% y nosotros estamos en el 86%. O sea, somos un país muy concienciado porque, entre otras cosas, le estamos viendo las orejas al lobo, porque somos una zona de alto riesgo, de altísimo riesgo de desertificación. En muy pocos años corremos el riesgo de que el 70% del territorio nacional sea un desierto. O sea, estamos hablando de algo muy importante, de algo muy peligroso, de algo que hay que tomárselo en serio. Y como he dicho otros días, esta es la década definitiva. O sea, es que es ahora o nunca. O hacemos algo, o cambiamos de alguna manera, o nos vamos al desastre. Con lo cual los próximos, ya os digo, las próximas, esta legislatura y la que viene, estamos al límite. Estamos pues eso, o cambiamos ya o nada. ¿He oído la puerta? No sé si ha venido alguien, creo que he oído la puerta o algo así, pero bueno. En fin, que esto es para desesperarse, por favor. Y todos a votar el domingo y que no se lleven ni un voto a aquellos que nos van a engañar y que lo único que van a pretender es sacar su beneficio. En fin, ¿cómo estamos? Buena, Pavi. Nada, no pasa nada. Aquí siempre es... Nunca es tarde, si la dicha es buena. De acuerdo, bueno, después de explayarme un poco y de quitarme, de pulsar un poco el mal rollo climático, pero es que es para preocuparse, de verdad, es que no somos conscientes. Es que hay que tener en cuenta que esta desestabilización climática, que es lo que estamos haciendo, esta desestabilización climática nos lleva al desastre civilizatorio. Ya os digo, grupúsculos humanos podrán seguir, pero si seguimos así, nuestra civilización cae en nada, pero cae, se derrumba. O sea, no podemos seguir así. Hay que tener en cuenta que hace... 12.000 años aproximadamente es cuando entramos, al finalizar el anterior periodo glacial, entramos en un periodo de estabilidad climática que permitió el desarrollo del neolítico, la domesticación de plantas y animales, la previsión del tiempo. Fijaos, de alguna manera, el conocer las estaciones, los ciclos naturales, el adaptarnos a ellos, el aprovecharlos, el sacarlos partido, eso lo hicimos porque el tiempo ha permanecido con una... suficiente estabilidad. A ver, siempre ha habido sequías, siempre ha habido inundaciones, pero nada que ver con lo que estamos provocando ahora mismo, ¿no? Y sobre todo con una desestabilización brutal en la que ya las distintas áreas templadas, tropicales, ecuatoriales, se están mezclando, la polar, y estamos generando un caos que hace mucho más predecibles las cosechas. Es que piensan que no va a ser, o sea, no va a afectar esto a las cosechas de cereales que estamos teniendo, no va a afectar a la vida marina, o sea, que el Mediterráneo esté a 30 grados, no va a afectar, no se están muriendo. ¿No habéis visto las imágenes de playas en Estados Unidos infestadas de peces muertos? O sea, es que creemos que no va a pasar nada, ¿no? O sea, la cosecha de aceite de oliva ya lo habéis visto, al precio que está, ¿no? Y el año que viene se prevé que vaya a ser nefasta. De cereales no te cuento, que los vamos a traer de Ucrania. Están las cosas de maravilla, ¿no? Y que además no pasa solo aquí, sino que está pasando en todos los lados, que es que la temperatura media global alcanzó los 17,25, 2,25 más de lo que hay. No podemos hacer que eso permanezca de ninguna manera porque nos pusimos el límite de los 2 grados hace ya mucho tiempo como un límite que además, si no llegásemos a él, sería mucho mejor, porque con 1,5 grados o grados con 7, que es lo que estamos viviendo ahora mismo aproximadamente, pues estamos viendo grado 2, entre grado con 2 y grado con 7 puede estar barajándose la horquilla de ascenso, y estamos viendo lo que estamos generando. No sabemos a dónde nos lleva.
nueva. Es que los científicos lo que dicen es eso, es que no sabemos. O sea, que es que nos lleva a un territorio inexplorado y por lo tanto, pues con consecuencias muy graves para una población humana de 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta. En fin, es para asustarse, para tomárselo en serio, pero es necesario. Es decir, no sirve de nada esconder la cabeza, ponerla ahí abajo. No, pensamos que nada, seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Sí, esto nos lleva al desastre. Sí, hay que tomárselo en serio. Pero nada, que nos estrellemos y ya está, ¿no? O sea, replanteémonos algunas cosas porque hay que cambiar ya. En fin. Después de hacer esta sesión de terapia con vosotros, quería comentaros, porque he visto otra noticia, he visto una noticia de neurobiología interesante hace 2 días, me parece, que fue el 19, cuando salió la noticia, ¿no? O ayer mismo, ¿es posible que fuese ayer mismo? Vamos a ver, os voy a poner la noticia y lo vemos. Mirad, esta es la noticia. ¿Os lo he puesto? No sé, aquí no lo estamos viendo. Esta es la noticia. Ahora sí lo estamos viendo. Investigadores de Salamanca descubren las claves del metabolismo cerebral y las funciones cognitivas de los astrocitos. Bueno, así dicho, no sé si os dirá mucho, pero me parece una noticia muy interesante. Fíjate, este es Juan Pedro Bolaños, que es uno de los grandes, es un científico de referencia mundial, un neurobiólogo de referencia mundial, del CSIC, trabaja en la Universidad de Salamanca. El caso es que lo que nos cuenta Juan Pedro Bolaños lo que nos cuentan en este artículo es que el equipo de Juan Pedro Bolaños publica en Nature, en Nature, ¿no? Nature, ¿cuál era? En Nature Metabolism, me parece, porque es una investigación metabólica, al fin y al cabo, ¿no? Pero en el grupo Nature, que son las mejores de las mejores, buenas, Raulette, ahí. Los prometidos deuda, muy bien, ahí estamos. Pues publican un estudio en el que demuestran que la actividad de los astrocitos son un tipo de célula de glía que hay en el cerebro, la actividad de los astrocitos produciendo un tipo de moléculas que se llaman especies reactivas del oxígeno, es decir, que están detrás del estrés oxidativo, fíjate, y que se les combate con los antioxidantes y todo esto que nos dicen, pues ese exceso, o sea, producen, hace un par de años que ya publicaron que los astrocitos, como que con relación a las neuronas, los astrocitos generaban como 10 veces más especies reactivas de oxígeno, se conocen como ROS por las siglas en inglés, y generaban más de estas, como 10 veces más de estas ROS, pero lo que han visto ahora es que esas ROS que generan los astrocitos a través de la oxidación de ácidos grasos, lo que hace precisamente es proteger a las neuronas, es decir, comunican con esas especies reactivas al oxígeno, comunican con las neuronas que tienen adyacentes y las neuronas permanecen, o sea, es necesario que haya este exceso de producción en los astrocitos de ROS y que esa ROS llegue hasta las neuronas para que las neuronas cumplan bien sus funciones de neurotransmisión. Se ha visto que en ratones han estado viendo que cuando tenían unos ratones mutantes que no expresaban una proteína necesaria para la oxidación de los ácidos grasos y producían menos ROS, y al producir menos ROS se veía deterioro cognitivo, fundamentalmente en memoria, en los ratones, con lo cual, fíjate, es un descubrimiento interesante, pero para sacarle partido a este descubrimiento es necesario que le demos unas vueltas un poquito a algunos conceptos de cómo funcionan el sistema nervioso, las células del sistema nervioso, ¿no? Mirad, os he preparado aquí, os he puesto, vamos, esta es la noticia de Pedro Bolaños, de Juan Pedro Bolaños. Mirad, este es el esquema típico de una neurona. Esta es la forma típica, conocida por todo el mundo de cómo es una neurona. Es interesante que veamos cómo funciona. Fijaos, estas
estructuras de aquí. Fijaros, esto es lo que compone la neurona. La neurona está compuesta por un cuerpo neuronal o soma, que es esta parte de aquí, en la parte donde está el núcleo, ¿de acuerdo? Y donde hay un montón de estos puntitos que veis que pone sustancia de Nils, pues es una aglomeración de una parte de un orgánulo que se llama retículo endoplasmático, que es una membrana que continúa la membrana nuclear, que es rugoso porque tiene ribosomas. Ribosomas son las fábricas de proteínas, y en las neuronas hay una fabricación constante de proteínas, por eso tiene esta sustancia de Nils, está como granulado, aparece así al teñirse con la tinción de Nils, que es como se llama. Bueno, pues esto es el soma de la neurona, donde se produce, por lo tanto, la expresión del material genético. Quedaos con esa idea. Estas ramificaciones que tiene libres de nada que las rodee, es lo que se conoce como dendritas. Y la dendrita, digamos que en la neurona es la zona especializada en recibir la información, ¿vale? En recibir la información. Y esta otra, en la que está como con unos cilindros rodeándolo, que es lo que está dibujando esto, este es el axón, que es la zona por la que emite. Este sería el cono axónico, veis que lo pone aquí, cono axónico, y este es por tanto se emite el impulso nervioso que recorre todo el axón en todas sus bifurcaciones. Esto es un esquema para que lo tengamos, pero hace miles de contactos dendríticos y miles de contactos axónicos con sus axones, ¿de acuerdo? Pero en las dendritas es por donde recibe la información y el axón es por donde envía la información. Al final se ramifica mucho hasta que llegar a estos que se llaman botones terminales, ¿de acuerdo? Cuando el impulso nervioso viaja por aquí, al final esa corriente nerviosa en el botón terminal se transforma en una liberación de neurotransmisores que viajan hasta las dendritas de la neurona con la que hacen sinapsis, que un contacto entre neurona y neurona se llama sinapsis, ¿no? Fijaos que esta es, en realidad, se produce en cada momento. La neurona está recibiendo miles de estímulos por sus contactos sinápticos en las dendritas, que se están transformando en impulsos eléctricos que recorren la membrana de toda la neurona hasta llegar al cono axónico. Y en cada momento lo que llegue al cono axónico entre corrientes que despolarizan, porque tiene una polaridad la membrana nuclear, ¿no? Corrientes que despolarizan y corrientes que hiperpolarizan, lo que llegue aquí, la sumación que se hace en cada momento, sumación espaciotemporal de la corriente que está llegando, hace que unas proteínas que hay aquí, que son los canales de sodio regulados por voltaje, alcancen un umbral en el que se abren y se dispara el impulso nervioso, o no alcancen el umbral y no emite el impulso nervioso. Ese es el procesamiento de la información que hace una neurona, ¿no? Entre todos los miles de contactos que está recibiendo de sus dendritas, al final emite y genera miles de contactos con otras neuronas a las que él está pasando la bola de esta información, porque esa es la forma en la que trabaja nuestro sistema nervioso, ¿no? Es un flujo de información constante que está fluyendo de neurona en neurona, impulsos eléctricos que se van transformando en la sinapsis en liberación de neurotransmisores que se acoplan a receptores en la otra membrana de la siguiente neurona y provocan sus impulsos eléctricos, que si hacen que en el cono axónico se alcance determinado umbral eléctrico, pues se genera también el impulso eléctrico y esa neurona conecta con las siguientes. Esa es la forma. Fijaos, quería que viésemos estos cilindros que están en el axón, en la parte que emite, por donde va el impulso nervioso. Esta especie de cilindros son es lo que forman la vaina de mielina. Y la vaina de mielina son otras células distintas a las neuronas. En este caso, no sé si lo pone aquí, tal y como está dibujado, parece que fuesen células de Schwann, que son un tipo de células de glía, ¿no? En el sistema nervioso central hay neuronas y células de glía. Esa es la clave. Entonces, estos, en el sistema nervioso periférico, las que forman la vaina de mielina, que es una forma de aislar eléctricamente el axón, de manera que el impulso eléctrico es más eficaz, más eficiente, no se pierde energía. Es como si un cable lo cubres con plástico, ¿no? Como suelen venir los cables. No es igual que un cable pelado que va disipando más energía. Pues esta vaina de mielina es el cable que cubre el plástico por el que va el impulso nervioso. En el sistema nervioso periférico son un tipo de células de glía que se llaman células de Schwann, y en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, digamos pero al fin y al cabo son células de glía. En el sistema nervioso central en realidad hay 10 veces más
células de glía que neuronas. Y sin embargo, las neuronas son las que se llevan todo el protagonismo, ¿no? También, y que cada vez, sin embargo, como en este estudio del equipo de Pedro Bolaños, se le da más importancia a la actividad y a la acción de las células de glía. En este caso, los astrocitos. Fijaos que hay, como os he dicho, hay unos que son oligodendrocitos, que hacen esta vaina de mielina, y en el sistema nervioso central hay otros que son astrocitos, que se les sabía de siempre que estaban, pero se les daba como una función más estructural, más de mantener la forma, más de nutrir y de darles algunos componentes a las neuronas. Pero cada vez, aunque hace tiempo, fíjate que se sabía que funcionaban también en algo tan importante como es la sinapsis, en ese contacto que hacen neurona con neurona, que es una sinapsis. Ahí tienen un papel importante desde siempre los astrocitos. Mirad, tengo otra diapositiva, vamos, otra imagen, de acuerdo. Mirad, la voy a agrandar un poquito para que sea. Esta es una imagen en la que vemos. Es un esquema de una sinapsis además glutamatérgica. GLU es como el neurotransmisor que se está neurotransmitiendo, ¿no? Ese es el glutamato. Entonces, fijaos que el glutamato es el botón de on de nuestro cerebro. Para entendernos, es como la principal. La neurotransmisión glutamatérgica es excitatoria en la inmensa mayoría de los casos, y el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas. O sea, imaginaos que esto es en la inmensa mayoría de vuestro sistema nervioso central. Ya os digo, cerebro, cerebelo, tallo del encéfalo, tallo cerebral y médula espinal. El 50% de las sinapsis son glutamatérgicas y excitatorias. Entonces, mirad, este es un esquema de una sinapsis. Este es el botón terminal de lo que se dice la neurona presináptica, que es la que veíamos aquí, es decir, cuando esta está emitiendo, en la sinapsis la hace el botón terminal con la siguiente neurona, con lo cual esta neurona es la presináptica y la que recibe la información es la postsináptica, ¿de acuerdo? Fácil de entender. Neurona presináptica, neurona postsináptica. Ese impulso nervioso, esa corriente eléctrica que recorre el axón, al llegar aquí hace que se fundan las vesículas de los neurotransmisores y liberen al espacio sináptico, que es el espacio diminuto que hay entre el botón terminal de una neurona y la espina dendrítica. Fijaos, esta es una espina de la dendrita que recoge esos neurotransmisores. Ese es el espacio sináptico. Pues a la neurona que libera el neurotransmisor se la conoce como neurona presináptica porque está antes de la sinapsis en el flujo de la información, y la que recibe la información se la conoce como postsináptica. Hay distintos receptores de glutamato que provocan distintos efectos en la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Depende de los receptores que exprese, así esa sinapsis tendrá los efectos que tiene, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero fijaos que aquí están dibujados dos astrocitos que están cerrando la sinapsis y que de alguna manera también intervienen. Por ejemplo, se sabe que en las neuronas, en las sinapsis glutamatérgicas, el glutamato lo recapta el astrocito, lo recapta el astrocito, lo transforma en glutamina, y esa glutamina es la que ya entra para fabricar de nuevo glutamato en la siguiente, de nuevo en la neurona presináptica. Y esto es así porque, fijaos, en la neurotransmisión se produce se realiza de una manera en la que la biología hace muchas veces, ese algoritmo de funcionamiento se utiliza en muchas ocasiones, no solamente en la neurotransmisión. Se neurotransmite mucho, es decir, se liberan muchísimos neurotransmisores, muchísimos más de los que se necesitan para activar los receptores a los que están. Pero los neurotransmisores difunden se mueven por difusión, es decir, van de las zonas más en las que están más concentrados a las zonas en las que están menos concentrados. Imaginaos, si el espacio sináptico es mínimo, evidentemente al liberar muchísimo glutamato rápidamente y de manera inmediata ocupan todos los receptores siguientes. Entonces lo que hace el glutamato es recaptarlo. Lo que hace la neurona presináptica es recaptarlo, pero esas a través de unas proteínas que son recaptadores. Pero en las neuronas de glutamato, fíjate, no es el glutamato el que recapta, sino el astrocito es el que realiza esa recaptación. Pero es que además de tener esa función, que ya es importante de por sí para que la neurotransmisión glutamatérgica funcione bien, y como os digo, el 50% de las sinapsis en vuestro cerebro son glutamatérgicas, el papel del astrocito es fundamental en todas, ¿vale? Además de eso, también hay un tipo de receptor como es el NMD, el NMDA, ¿de acuerdo? Que es un receptor muy especial que está involucrado en fenómenos más complejos de neurotransmisión,
transmisión, como es algo que se llama la potenciación a largo plazo y que para todo el mundo, bueno, pues eso ya requiere un conocimiento mayor para poder empezar a decirlo así, sin aturullarnos, ¿no? Pero quedaos con que ese neurotransmisor no se activa solamente con el glutamato, sino que necesita un cotransmisor, ¿no? El cotransmisor, fijaos, es glicina, una molécula de glicina, o de serina, de otro aminoácido. El caso es que los que aportan el cotransmisor para activar el receptor NMDA, que es muy importante, ya os digo, para fenómenos de plasticidad neuronal, es quien lo aporta en esta sinapsis es el astrocito. Con lo cual, fijaos que aunque generalmente, cuando hablamos de sistema nervioso central, de sistema nervioso simple, hablamos de las neuronas, ¿no? Poirot dice, mis células grises, refiriéndose a las neuronas. Todo el mundo habla de las neuronas, ¿no? Te estás quedando sin neuronas. Bueno, pues parece ser que hay otros elementos implicados y otros tipos celulares entre ellos. Fijo que ya os digo que hay 10 veces más células de glía que neuronas, pues harán algo, ¿no? Yo siempre pongo el símil de un hospital o de un equipo quirúrgico. Imaginaos, el equipo quirúrgico pues necesita evidentemente de un cirujano, una cirujana. La cirujana en este caso es la neurona es la cirujana. Pero además de la cirujana se necesitan enfermeros, se necesitan celadoras, se necesitan limpiadores, es decir, se necesita se necesita personal de administración, se necesita un montón de gente más para que aquello funcione como debe funcionar, ¿no? Y si evidentemente la cirujana puede ser estupenda, pero si está contaminado porque no se limpia, pues la operación va a ser un fracaso. Si no tienes buenos enfermeros, no tienes fijaos, no tienes todo un equipo de apoyo que apoye esa labor tuya, que es esa neurotransmisión. Y lo que ha visto el equipo de Juan Pedro Bolaños es que los astrocitos son fundamentales, no solamente en las neuronas glutamatérgicas, en las sinapsis glutamatérgicas, sino en general en todas las neuronas, para generando esa señal entre astrocito y neurona a partir de las ROS, de las especies reactivas del oxígeno, pues mantienen la estabilidad, el metabolismo celular en los límites en los que es adecuado, ¿no? Fijaos qué interesante lo que nos está planteando. Lo que yo digo es que además parece ser que antes se les daba de alguna manera papeles de asistencia a las neuronas, a las células de glía, que es lo que estaba comentando al fin y al cabo, pero parece ser que esa asistencia cada vez se ve que es más importante. Incluso en algunos casos se cree que algunos tipos de degeneraciones celulares pues es provocada por fallos en la glía. Bueno, hay evidente, por ejemplo, que en la esclerosis lateral pues por ejemplo es falta de la vaina de mielina, es decir, no aíslan bien los cables y por lo tanto y eso son células de glía las que forman esa vaina de mielina, ¿no? En la esclerosis múltiple, perdón. Pero además, por eso te digo que no solamente es que sean enfermeros, sino que también parece ser que pueden ser anestesistas. Por ejemplo, que en una operación hay anestesistas, y los anestesistas son también médicos, no sea cirujano, pero es un anestesista y es fundamental para que esta operación que dure 6 horas sea un éxito o un fracaso su actuación, ¿no? Fijaos, la anestesia, pedazo de invento, la anestesia. Imaginaos si hubiésemos nacido en otra época. Yo estoy muy contento de nacer en esta época que existe anestesia. Yo eso de que me operen mordiendo un palo y bebiendo whisky, pues no estoy muy... Yo prefiero la anestesia. Sí, claro que sí. Están hablando de eso. Puedes ver la noticia que está. Fíjate que pones Pedro Bolaños, noticias o lo que sea, y te va a salir rápidamente Juan Pedro Bolaños, perdón. Pero vamos, que está la noticia, es de hace 2 días, ya te digo, y se ha publicado en Nature, o sea que además es un pelotazo, porque publicar en Nature es un pelotazo, pero vamos, este equipo publica en Nature habitualmente, estamos hablando de un top mundial, Juan Pedro Bolaños, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Yo quería que vieseis esto para que tuviésemos un cierto conocimiento de cómo todo tiene que funcionar bien para que el cerebro no tenga fallos.
O como dice Javi, que procesos neurodegenerativos, los causantes sean fallos en todo el equipo asistencial, ¿no? El hospital se cae si los celadores, el equipo de seguridad, los limpiadores, los de mantenimiento, si aquello no funciona en condiciones, el hospital se cae. Por mucho cirujano que haya, si no hay todo lo demás, no se van a poder realizar trasplantes de corazón, ¿no? O de multiorgánicos o de multiórganos o de lo que sea, ¿no? No se va a poder hacer una intervención con una mínima seguridad. A mí me parece interesante este artículo, me parece muy interesante la investigación de este grupo, entre otras cosas por 3 aspectos fundamentales. Miraos, uno primero es el papel importante de los astrocitos, es decir, que la glía, las células de glía, que son las hermanas pobres siempre de las neuronas, pues cada vez parece ser que su papel es fundamental y que su daño o su integridad forma parte de procesos neurodegenerativos. ¿Cómo es esto? Con los ratones lo que han visto es que estas células de glía que no funcionan bien, lo que hacen es que tengan fallos cognitivos en los ratones, con lo cual, a ver, como todo en ciencia, esta es una investigación pionera, con un modelo animal que se extenderá a otras especies, que se verá, pero parece ser que todo indica que van por el buen camino, con lo cual veremos que este tipo de investigaciones provoca, por un lado, está aportando un poquito más a esta visión y esta realidad de la complejidad de la naturaleza, ¿no? De que las cosas no son tan sencillas, no son blancas o negras, son buenas o malas. Como digo, el papel fundamental de los astrocitos. Parece ser que no es que sean células que se pueda prescindir de ellas ni nada. Lo importante es que las neuronas sigan bien. No. Las neuronas y los astrocitos, la comunicación entre neurona y astrocito parece ser que es fundamental para que el sistema de neurotransmisión permanezca como debe ser. Eso uno primero. Lo siguiente, el papel de las ROS, el papel de las especies reactivas de oxígeno. Fijaos, aunque se sabe desde hace tiempo que también forman parte de estas especies reactivas de oxígeno, no solamente son las causantes del estrés oxidativo y por lo tanto del daño que se provoca en células, ya en proteínas, en lípidos, en el ADN, que puede provocar el estrés oxidativo, sino que también tienen la otra cara, es decir, en biología generalmente las cosas tienen su cara y su cruz. Solemos saber las cosas así y a hacer un análisis muy infantil de la realidad, ¿no? Yo recuerdo los niños cuando son pequeños, te pones a ver una película con ellos y a los 10 minutos, a los 5 minutos te están diciendo, pero ¿quiénes son los buenos, no? Porque para ellos el mundo está claro, es bueno, malos. Bueno, para los niños y para algunos adultos también por ahí, que nos dan soluciones todo así como buenos y malos. Bueno, pues por un lado, el exceso de ROS, de especies reactivas en oxígeno, puede provocar el estrés oxidativo y daño, por lo tanto, pero el defecto de que haya moléculas reactivas de oxígeno también es perjudicial, como vemos aquí. Hay que buscar un equilibrio entre producción de moléculas reactivas de oxígeno y eliminación de estas moléculas reactivas de oxígeno. Esa es la idea. Igual que el colesterol, hay que tener un equilibrio entre la cantidad de colesterol que se lleva a las células y la cantidad de colesterol que se recoge, y eso es lo que hará que estés sano. Pues aquí igual, todos estos procesos son mucho más equilibrados, mucho más de búsqueda, de equilibrio, que haya un camino que sea el correcto y el otro que sea el erróneo. Fijaos que estas moléculas reactivas de oxígeno se sabía que formaban parte de sistemas de comunicación intercelular y que regulaban de alguna manera la actividad metabólica con esa comunicación intercelular. Entonces es dar un poquito más a la otra cara, la cara oculta de la luna, que se vea un poquito más, que no solamente se vea la otra cara, ¿no? Que este mundo es mucho más equilibrado. Por eso el papel importante de las células de glía, el papel importante en la comunicación celular de las especies reactivas de oxígeno que atacamos continuamente en el saber popular con hay que tomarte la dieta detox, hay que tomarte antioxidantes, ¿no? Es que este tipo de investigaciones plantean incluso que es ridículo, incluso hasta contraproducente, atiborrarnos de antioxidantes si somos sanos. Otra cosa es que tengamos un exceso de especies reactivas de oxígeno, pero si no, hasta, fíjate, puedes que estés participando en un deterioro cognitivo precisamente por un exceso de antioxidación, ¿no? O por un defecto de ROS por un exceso de antioxidación. Y el último, la importancia, fijaos, de los ácidos grasos, porque precisamente los astrocitos fabrican este exceso de ROS
oxidando ácidos grasos que se ingieren en la dieta y que por lo tanto es un punto más a favor de estos tantas veces denostados como son los lípidos, estos ácidos grasos, ya decíamos el colesterol, que de alguna manera forma parte de todas nuestras membranas, es importante, es interesante. Por lo tanto, fijaos, porque nos da 3 puntos que no son los habituales y que dentro de poco, cada vez lo estamos viendo, ¿no? Ya hay corrientes que están hablando de que las grasas no son tan malas, ya hay quien está hablando incluso de que la mantequilla no está tan mal. No te hablo ya del aceite de oliva, que aquí es religión, ¿no? Aunque ahora va a ser una religión cara, pero sino de otro tipo de grasas que evidentemente, como todo, el problema es el exceso, pero que son fundamentales y que son fundamentales para esto. Ya hace tiempo, como digo, que la corriente en nutrición está virando de que el malo sea la grasa a que el azúcar es el malo, ¿no? Que es el último enemigo últimamente, ¿no? Pero por ahí vamos. Y estudios como este nos están hablando de la importancia que es tener una dieta con un contenido importante también de ácidos grasos, que, fíjate, parece que tener una dieta con ácidos grasos suficiente para que tus astrocitos generen 10 veces más ROS de las que genera una neurona, y esa ROS comunique con las neuronas y haga que esas neuronas mantengan bien su metabolismo y por lo tanto neurotransmitan como deben, me parece una maravilla, un puntazo. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece una maravilla. Fijaos, os quería comentar esto. Interesante, gracias, Ana. Me gusta que te parezca interesante. Quería comentaros esto antes de hablaros de lo que os dije la semana pasada. La semana pasada acabamos, ¿os acordáis? Estuvimos viendo cómo el hecho diferencial que buscaron los investigadores en nuestros orígenes para atribuir a una especie el género Homo, al fin y al cabo, y hacerle que fuesen distintos a los anteriores y ya muy cercanos a nosotros, y que su evolución lleve de manera natural a nosotros. El hecho diferencial para atribuir las características y por lo tanto a decirle Homo a esa especie fue encontrar el chopper aquel, ¿os acordáis? Que era aquel canto que estaba golpeado toscamente y descubierto un filo, como que el que luego utilizaba Kansi cuando aprendió a hacerlo, ¿no? Entonces, ese hecho diferencial, que fue la capacidad, por lo tanto, de imaginar algo que no estaba, de transformar la realidad en algo nuevo, ¿no? Esa idea, ¿no? Entonces dije que hoy podíamos ver, y digo, que para ver esto, digo, ¿qué cambios evolutivos sufrió el sistema, bueno, sufrió o disfrutó el sistema nervioso central de aquellos antepasados nuestros, que permitió que desarrollásemos esa capacidad cognitiva, ¿no? Esas capacidades cognitivas? Muy bien, para comprender un poquito qué es lo que buscaban los investigadores, por lo tanto, en todos los restos fósiles, comparando con los anteriores, con los otros, las diferencias que buscaban comparando con los otros grandes simios, que son nuestros parientes más cercanos actuales, y con los restos fósiles, a través fundamentalmente de moldes endocraneales, qué variaciones en las estructuras del sistema nervioso central podían ayudar a explicar el nacimiento de estas características, estas capacidades cognitivas diferenciadoras del género Homo con respecto al resto de primates, ¿no? Actuales y extintos. Y para ello, yo creo que es fundamental, para entender un poquito qué es lo que estaban buscando, tener una idea de cómo funciona, cuál es un poquito de conocimiento de anátomo funcional de nuestro sistema nervioso central, de cómo funciona. Os he preparado aquí una serie de imágenes. Ya hemos visto una neurona, como neurotransmite, ¿no? Como en la sinapsis participan también los oligodendrocitos. Digo, los astrocitos, fijaos, las células de glía. Bueno, pues quería poneros, mirad, esto, para que entendamos cómo está estructurado y cómo ese flujo de la información en la que consiste nuestra actividad cerebral, al fin y al cabo, cómo fluye entre todos los terminales nerviosos de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo va elaborando. Y para eso es importante tener una idea de
de cómo está organizado funcionalmente, ¿no? Cuáles son las principales estructuras y cómo fluye la información de unas estructuras a otras. Aunque sabemos que no hay una relación directa entre actividad cerebral y mente, o sea, no directa, quiero decir que no es que se te ocurra una idea cuando hay más actividad mental o menos, sino que, pero de alguna manera sabemos que es un flujo, es de la mente, al fin y al cabo es un proceso que incluye el cerebro conectado con el cuerpo y conectado con el ambiente, ¿de acuerdo? Influye, por lo tanto, en ese flujo de información entre cerebro, cuerpo y ambiente, es donde digamos que surge la mente. Esa es la idea. Pero evidentemente tiene que haber una base neurológica, una base de evolución cerebral que permita tener determinadas capacidades. Si no hay, de donde no hay, no se puede sacar, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando en el tiempo en nuestros antepasados? Y estamos buscando cuáles son esos cambios. Para saber cuáles son esos cambios hay que tener una cierta idea de cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Y para tener una cierta idea de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, para mí siempre me ha ayudado entender cómo se va formando también en nuestro desarrollo ontogenético, que se dice, en nuestro desarrollo fundamentalmente embrionario, cómo se forma ese sistema nervioso central, porque de alguna manera, siempre en biología se ha dicho que la ontogenia refleja la filogenia, es decir, en ese desarrollo neural refleja de alguna manera, no es directo, pero sí refleja nuestro desarrollo evolutivo. Fijaos que para tener esto, para saber cómo empieza, todos os acordáis del colegio, de que llegaba un espermatozoide, un óvulo, se juntaban, formaban el cigoto, del cigoto salían, se dividía en dos, esas dos en cuatro, esas cuatro en ocho, esas ocho en 16, esas 16 en 32, formando una estructura que parecía como una mora, que era una mórula, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí estaban todas en mórula. Luego de mórula pasaba a una estructura que se llamaba blástula y luego de blástula pasaba a gástrula. Pues cuando está en gástrula, que tiene el embrión en ese momento, como a las 2 semanas de haberse formado el cigoto, el embrión en ese momento tiene una forma de disco aplanado, ¿de acuerdo? Es como un disco ovoide aplanado y con 3 tejidos, 3 capas de tejidos. Tú ves en el microscopio, verías 3 capas distintas de células distintas, que son tejidos, significa que ya cada tejido está expresando una parte del genoma diferente y por lo tanto ya se está diferenciando, se está produciendo la diferenciación. Pues de la parte de arriba del ectodermo, fijaos, se invagina un trozo, se hace como una trinchera que llega a cerrarse y forma el tubo neural. Esto empieza, como os digo, entre la segunda semana y acaba alrededor del primer mes de gestación. Se forma ese tubo neural. Ese tubo neural es lo que quería poneros, esto es. Se forma ese tubo neural cerrando lo que dentro será el líquido cefalorraquídeo, el líquido que hay aquí dentro de ese tubo neural. Imaginaos que este es el tubo neural cortado así a lo largo, ¿no? Si veis un tubo, todo ese tubo pues cortado así. Ahí lo vemos, la parte como si lo estuviésemos viendo desde arriba. Esta es la parte, por lo tanto, esto que ocurre en la zona, fijaos, central del disco embrionario, marca además el eje de simetría. Daos cuenta que somos animales con simetría bilateral. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Pero somos animales con simetría bilateral. Tenemos las estructuras duplicadas que con respecto a esta línea media que marca este neuroeje, fijaos, desde esta línea media. Entonces, de manera natural tenemos las estructuras duplicadas, una a derecha y otra izquierda. Menos las estructuras que son únicas, que siempre están en la línea central, o por lo menos en su nacimiento embrionario nacieron en la zona central. Luego puede ser que para que el cuerpo llegue a ser adulto o llegue a ser madure, de alguna manera se puede ir desplazando. Por ejemplo, el corazón, tenemos 2 pulmones, uno a cada lado. Tenemos un corazón, uno en la línea media, que luego se desplaza un poquito aquí, sí, vale, pero nace ahí en la línea media. Entendemos, tenemos un ombligo, ¿dónde está? Aquí, en la línea media. Una nariz, aquí. 2 agujeros, uno a cada lado. Entendemos, ¿no? Que este esquema es un esquema que tenemos que compartimos de todos. Bueno, pues fijaos, lo primero que se hace es formarse este tubo. De este tubo es de donde nacerá todo el sistema nervioso central. Lo que hay en el interior del tubo es lo que será el líquido cefalorraquídeo. Y esto, que sería, imaginaos, si el líquido es el agua de una manguera, lo que es la manguera por la que va el líquido, esto es una piel que rodea al líquido cefalorraquídeo, que como piel se llama epitelio y como va a dar lugar a las neuronas se llama neuroepitelio. ¿Vale? Entonces fijaos que en la parte cefálica, que es en la parte que va a estar dentro de la cabeza,
A partir de este momento de que se cierra el tubo neural se cierra alrededor del día 30. El tubo neural, como os digo, se empieza a formar a partir del día 14 con esa invaginación, ese hueco, esa trinchera que luego se cierra. Y esa trinchera que se cierra se empieza a cerrar por el centro y se acaba de cerrar por los poros, por los extremos, de manera que hay un momento en que tiene un neuroporo rostral, donde va a dar lugar a la cabeza, y un neuroporo caudal, que es en la zona final de la médula espinal. Entonces, para que eso se cierra como alrededor del día 30, por eso, y para que se cierre correctamente hay que tener, por ejemplo, unas cantidades adecuadas de ácido fólico. Por eso en nuestro sistema sanitario, a todas las embarazadas desde hace un montón de años, en cuanto se sabe que está embarazada, se le suplementa en la dieta con ácido fólico, aunque se supone que si tienes una dieta lo suficientemente rica tendrías que tener suficiente. Pero por si acaso se les hace para no tener un mal cierre del neuroporo, fundamentalmente del rostral, porque si tienes un mal cierre del neuroporo caudal el problema es nefasto. Pero del neuroporo rostral caudal, el del final se puede vivir. De hecho, es lo que se conoce como espina bífida, cuando no se cierra bien ese neuroporo, que alrededor, como os digo, del primer mes de gestación es cuando ocurre. Mirad, lo que quería deciros. Este esquema en el que en un primer momento se engrosa, se producen 3 vesículas en ese tubo neural, en la parte que va a estar dentro de la cabeza del animal, del ser humano en este caso, fijaos, se hacen 3 y de estas 3 luego pasan a 5, ¿de acuerdo? Una primera que luego además se divide en 2, pero que pasan a 5. Esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y lo siguiente sería médula espinal. Todo esto estaría por encima del sistema, por encima de la médula espinal y por lo tanto dentro de la cabeza. Este esquema de que son primero 3 vesículas y luego 5 es común a todos los vertebrados, es decir, desde nuestros antepasados, peces iniciales, hasta nosotros, tenemos este esquema. Y hay que tener en cuenta que una de las funciones principales de este sistema nervioso es ponernos en contacto con el mundo exterior, ¿no? Tenemos que analizar bien con el mundo exterior y el mundo interior nuestro, analizar bien cuál es nuestra realidad para emitir respuestas adecuadas a esas circunstancias. Ese es el flujo de información. Entonces, fijaos, todo el flujo de información que viene desde el exterior al sistema nervioso central, la inmensa mayoría pasa y accede por la médula espinal, y de la médula espinal va subiendo por todas estas estructuras que se van a ir formando aquí hasta llegar a las más rostrales, que serán las que lleguen a formar nuestro cerebro. Entonces, esa información que fluye desde el exterior a la médula espinal y de la médula espinal hacia nuestra corteza cerebral es información funcionalmente sensorial. Toda la información que va en el sentido contrario es información funcionalmente motora, porque las respuestas de nuestro sistema nervioso central son motoras, son aprieta glándula o aprieta músculo. Esas son las respuestas que da nuestro sistema nervioso central, por lo cual todo el flujo de información que va de la corteza hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior son respuestas motoras, y toda la que llega son información sensorial. Toda la que va del exterior a la médula y de la médula hacia la corteza es información que viaja en sentido ascendente, decimos pues porque nosotros tenemos la cabeza en la posición más ascendente, ¿no? Es información funcionalmente sensorial. Este esquema, como os digo, de 3 vesículas que luego pasan a 5 vesículas es universal en todos los vertebrados. Lo que pasa es que cada grupo de vertebrados y luego dentro de cada grupo de vertebrados, cada subgrupo, cada familia, cada especie ha ido evolucionando y adaptándose a su entorno, desarrollando más unas zonas que otras, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que se ha ido transformando. Y fijaos, nosotros, los mamíferos, que es al grupo al que pertenecemos, somos tremendamente telencefálicos. Estas vesículas, las 5, se llaman telencéfalo, diencéfalo la siguiente, mesencéfalo porque está en medio, la otra metencéfalo y mielencéfalo. Miele porque tiene la mielina por fuera y se ve blanco, que es el bulbo raquídeo, ¿no? Lo que conocemos como esto. Fijaos que por lo tanto es telencefálico. Los mamíferos somos una especie muy telencefálica, tan telencefálicos que el telencéfalo crece. Fijaos que todo en realidad, todo nuestro sistema nervioso central
se ha formado porque las células de esta piel que rodea el líquido cefalorraquídeo, que contiene ese líquido cefalorraquídeo, se dividen, dando lugar a todas las neuronas y todas las células de glía que componen nuestro sistema nervioso central, todo nuestro cerebro, nuestro cerebelo, nuestro tronco del encéfalo, nuestra médula espinal, todo eso ha nacido por división de estas células, que al principio son células neuroepiteliales, pero luego se van diferenciando a, como digo, células de glía o neuronas. Pero todas nacen de estas células. Como os digo, los mamíferos somos especialmente telencefálicos. Mirad que estas 5 vesículas en nosotros, fijaos, llegan aquí los números, es que he cogido esta imagen y viene con un montón de números, no sé qué estaría explicando en esta imagen, pero a mí me viene bien para explicaros esto, ¿no? El 9, fijaos, es la médula espinal hasta aquí llegaré a la médula espinal. Esto sería la continuación de la médula espinal dentro de la cabeza, la forma del tronco del encéfalo, que la forman fundamentalmente 3 estructuras, que sería el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia, porque veis que hay un bulto, y el mesencéfalo. Estas 3 forman lo que se dice el tallo cerebral o el tronco del encéfalo. El cerebelo, junto con el puente, han salido estas 2 del metencéfalo, que era esta. Acordaos, yo siempre digo una regla mnemotécnica para acordarme de las 5 vesículas, para que se acuerden de cara a los exámenes los alumnos, y esto es que me la dio una alumna de Coslada hace un montón de años, que es: el telediario me mete miedo. Como nos podemos acordar fácilmente, porque es verdad que el telediario nos mete miedo, pues tele de telencéfalo, di de diencéfalo, telediario, me de mesencéfalo, mete de metencéfalo y miele de mielencéfalo. El telediario el telediario me mete miedo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en el metencéfalo hay una parte, la parte ventral, que da lugar al puente, y la parte dorsal que da lugar al cerebelo. Pero la información, como os digo, fluye en esta dirección. Luego estaría esta zona, que sería la del diencéfalo, que el diencéfalo, para reconocerlo, yo siempre digo que todas las estructuras del diencéfalo llevan la palabra tálamo. Ya está. Entonces, si es el hipotálamo, es la parte de abajo del diencéfalo y es que lleva la palabra tálamo, por lo tanto es diencéfalo. Y lo que está encima es el tálamo. ¿Vale? Pues la información, fijaos, el diencéfalo en realidad es la primera estación de procesamiento sensorial importante. O sea, antes de que las sensaciones que tengamos lleguen a la corteza, que la información que fluye hacia la corteza, es decir, no podemos ser conscientes de ninguna información si no llega a estar involucrado en ese flujo de información la corteza cerebral. Cuando llega a la corteza podemos ser conscientes, no siempre, puesto que hay zonas de la corteza que pueden llegar a estimulación, pero sí están otras apagadas. Pues, por ejemplo, cuando dormimos y estamos escuchando, se activa nuestra corteza auditiva, ¿de acuerdo? O sea, pero al mismo tiempo hay zonas que están apagadas, de manera que esa actividad que estás teniendo y que estás sintiendo no llega a ser vivida como tal, estás durmiendo. Pero tiene que, para poder ser consciente, tiene que llegar esa corriente a una zona de vuestra corteza cerebral. Pero antes de llegar a la corteza, en la inmensa mayoría de los casos, la información pasa por el diencéfalo. Y el diencéfalo, fíjate, el tálamo, generalmente la información somática de tu cuerpo, de tus músculos, de tus sentidos, la que llega al tálamo, y del tálamo pasa a las cortezas para que ya seas consciente de esa información que llega y para que se procese esa información sensorial. Y al hipotálamo suele llegar la información también visceral, puesto que el hipotálamo conecta a través de la hipófisis con todo el sistema neuroendocrino, de acuerdo con el sistema endocrino, y regula la liberación de las hormonas. Y sabemos que entre cerebro y hormonas entre el sistema nervioso y hormonas hay una relación muy directa, ¿no? Te pones nervioso, generas adrenalina, es decir, todo eso lo tenemos alguna idea todos. Esa es la idea. Fijaos que todas estas estructuras van así y todos, este es el esquema nuestro, pero no todos los mamíferos tienen este mismo esquema, aún no todos los vertebrados tienen el esquema general de 5 vesículas, sí, pero que al final nosotros tengamos un tronco cerebral como el que tenemos, un cerebelo como el que tenemos, un diencéfalo como el que tenemos y un telencéfalo que es tan grande que ocupa y recubre la parte dorsal de las otras estructuras. Fijaos en nuestro caso,
Eso es característico, ese gran desarrollo del telencéfalo, que es lo que da lugar a los hemisferios cerebrales, es característico de los mamíferos. Y de entre los mamíferos, los que más desarrollado tenemos el cerebro, los hemisferios cerebrales, somos los primates. Por eso somos especies muy encefalizadas. Y el ser humano, diferencialmente con otras. Pero, fijaos, por lo tanto, la corteza cerebral, habría 3 tipos de corteza cerebral. Si cortamos toda la corteza cerebral, la superficie de la corteza cerebral, podríamos dividirla en tres grandes grupos. Sería a la que llega la información sensorial, sería corteza sensorial, la que está destinada a sensitiva, por lo tanto, a procesar información sensorial, ya sea interior nuestra o sea exterior, pero información que llega, información de llegada. La corteza que está encargada de mandar las órdenes y por lo tanto es corteza motora, que envía las respuestas motoras, y luego otras áreas de la corteza que lo que hacen es conectar distintas áreas de la corteza y por lo tanto se llama corteza asociativa. Es donde se produce el procesamiento de mayor complejidad, donde se produce, por lo tanto, y que sabemos que tiene que ser fundamental por esa capacidad de procesamiento de información, de mucha información, de información muy compleja, tiene que ser fundamental en nuestra historia evolutiva el haber desarrollado esas estructuras del neocórtex. Fijaos que en la siguiente imagen que tenía puesta vemos una vista de uno de los hemisferios por la parte externa, ¿no? de uno de los hemisferios cerebrales. Tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y en cada uno de ellos se ven en el exterior 4 grandes lóbulos. Hay uno en el interior que es el de la ínsula, ¿vale? Pero se ven 4 grandes lóbulos. Se ve un lóbulo frontal, que en nuestro caso es grandísimo, bueno, en nuestro caso es grandísimo, ahora lo veremos, que llega hasta la mitad de nuestra cabeza, por eso la fisura que hay en el cráneo que separa el corte que hay en la sutura que une los huesos frontales con los parietales, se llama, y el hueco que hay entre el lóbulo frontal y el parietal, a los bultos en el cerebro se les llama circunvoluciones y a los huecos se les llama surcos. Y cuando los surcos son muy continuados y muy seguidos, se le llama cisura o fisura, ¿no? Esta cisura, que es la de Rolando, como la brecha de Rolando, la llamamos fisura central porque en nuestro caso, como seres humanos, la tenemos realmente en el centro. Es donde está la fontanela de los bebés. Entonces teníamos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal a continuación, un lóbulo occipital al final y en los laterales unos lóbulos temporales, ¿no? Entonces, fijaos, la corteza motora sería en la primera circunvolución del lóbulo frontal, desde la cisura. Ahí es donde estaría la corteza motora y aquí habría unas cortezas motoras secundarias que son las encargadas de planificar y de elaborar, de mandarla. Es el estado mayor que le da las órdenes al general, que es la corteza motora que manda las órdenes a la médula espinal para que la envíe a los músculos, ¿no? Esta es la zona, por lo tanto, de corteza motora fundamental. Aquí en el lóbulo parietal está, por ejemplo, la primera circunvolución sería la corteza somatosensorial, en la que tengo las sensaciones ápticas, las sensaciones táctiles, pero no solamente esas, también en la que me informan de cómo está mi postura, también información propioceptiva de cómo están mis articulaciones, etcétera, etcétera. Esa información áptica estaría en esta primera circunvolución. En el lóbulo occipital es prácticamente todo para procesar información visual, para la corteza visual primaria, sensorial, por lo tanto. Y en el temporal se sabe que hay corteza auditiva. Entre otras cosas, la corteza auditiva primaria está aquí. Pero en la parte interna también del lóbulo temporal están estructuras tan importantes para la supervivencia como es la amígdala. La amígdala es una estructura muy mantenida en la escala evolutiva porque forma parte del sistema, porque en la parte interna hay un sistema que procesa las emociones que se llama circuito límbico, ¿no? Entre otras está esta amígdala, que es la encargada de las reacciones de lucha, huida o pasividad ante un riesgo vital, etcétera, etcétera. O sea, por eso está muy mantenida en toda la escala evolutiva. Luego esa amígdala se continúa con el hipocampo. Fíjate que el hipocampo es importante para el procesamiento emocional, pero también es muy importante, se sabe, para la memoria a largo plazo y para la memoria espacial. ¿De acuerdo? Este hipocampo va formando un fornix con el cableado que va rodeando el tálamo, baja unos núcleos que se llaman núcleos sectales, conecta con el hipotálamo, toda esa vuelta y conecta con áreas del lóbulo
frontal, ¿de acuerdo? Sobre todo con el lóbulo frontal orbital, con el lóbulo frontal más ventral, de la parte que está por encima de las órbitas de los ojos y por lo tanto se llama orbital. Todo esto que está ocurriendo por aquí dentro también es importante, ¿no? Pero fijaos, toda esa zona, toda esa estructura que conecta fundamentalmente con el sistema de procesamiento emocional, que sabemos no solamente se da ahí, pero que sabemos que es muy importante esas zonas para un correcto funcionamiento emocional. Esas son filogenéticamente más antiguas que nuestro. No es nuestro neocórtex. El 95% de nuestra corteza es corteza filogenéticamente más moderna, exclusiva de los mamíferos. Pero esta no. Esta es de la que vulgarmente se hablaba de cerebros reptilianos, y estos son aquellos que están, por lo tanto, detrás de nuestro procesamiento emocional. Entonces, un procesamiento emocional, sabemos que evolutivamente las emociones son anteriores. La emoción es anterior a la cognición. Entonces podremos dudar de si algún animal sabe o conoce o es consciente, pero no de si tiene emociones. Emociones sabemos que tienen, porque tienen esas mismas bases neurológicas que sabemos que para nosotros son fundamentales en las emociones. Entonces, fijaos, ¿qué es de lo que hablaban aquí? ¿Qué partes de corteza asociativa están en nuestro lóbulo frontal? Fundamentalmente la parte más frontal, que es el prefrontal, ¿de acuerdo? Y grandes áreas del lóbulo temporal y del lóbulo parietal, sobre todo, en la que hay grandes áreas de corteza asociativa. Esas grandes áreas de corteza asociativa se sabe que es donde se realiza el procesamiento de la información más complejo, y por lo tanto deben ser importantes para debe ser importante su historia natural para haber alcanzado nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, fijaos, estuvo buscando y se ha dicho, y está en casi todos los libros de texto, como que el ser humano lo que tiene es un gran desarrollo del lóbulo frontal. Eso ha sido así durante mucho tiempo, se ha pensado eso, porque entre otras cosas el lóbulo frontal sabemos que es fundamental para las funciones ejecutivas, para lo que se conoce como funciones ejecutivas, que son aquellas que dirigen realmente nuestra conducta y que son capaces de hacer de planificar a medio y largo plazo, de realizar programaciones de secuencias lógicas, motóricas, etcétera, etcétera, mantenidas en el tiempo, que son fundamentales para nuestra memoria de trabajo, para el mantenimiento de la atención, para no distraernos con distractores, valga la redundancia, todo eso, y por lo tanto para desarrollar capacidades cognitivas sabemos que ese lóbulo frontal es muy importante. Pero hace poco, hace unos años, investigando, hay un paper que salió, una revisión que hacían Caterina, me parece que recordar que se llamaba Semen de Feri y Damasio, ponía Caterina Semen de Feri y Damasio, que pues buscando el paper resulta que ponía K Semen de Feri y H Damasio. Yo digo Damasio, yo me acuerdo del Punset hablando de su amigo Damasio, pero su amigo Damasio yo creo que se llamaba Antonio. ¿Cómo que H? H es Hanna Damasio, que es la mujer de Antonio Damasio, que salía en redes cada 2 por 3 y que también es neurocientífica, pero que como estos británicos ponen, no sé si es británica o norteamericana, pero vamos, anglófila al fin y al cabo, o anglófona, adquieren el nombre del marido el apellido del marido de Casados, pues de ahí mi sorpresa de que Damasio llevase una H en vez de una. Yo dije, a ver si estoy equivocado y se llama de otra forma Damasio, pero no, o que fuese un nombre compuesto y Antonio fuese el segundo. Podían ocurrir muchas cosas, pero no, era su mujer. Bueno, pues en esta revisión, fijaos, han descubierto cosas interesantes. En esta han descubierto, fijaos que estudiando por resonancia magnética, comparándolo con otros primates, vieron que el lóbulo frontal no es relativamente más grande. A ver, sí es más grande, pero es más grande porque todo el cerebro es más grande. Entonces, lo que dice es que proporcionalmente no se ve un cambio. Lo que, por así decirlo, digamos que si en vez de ser cerebro fuesen vehículos, pues el chimpancé tendría un motocarro y nosotros tendríamos un autobús. Pero los dos hacemos fundamentalmente lo mismo, ¿no? Y funcionamos de la misma manera.
manera. Evidentemente, las posibilidades, la potencia de un motocarro no es la que tiene un autobús, pero al fin y al cabo es lo mismo, no hace una cosa cualitativamente distinta. Parece que no es la clave. No vieron que había cambios, vieron que proporcionalmente seguía las mismas. Sí, parece ser que la conectividad de determinadas estructuras sí que cambia, pero anatómicamente, porque luego cuando te mueres a buscar en el registro fósil, lo único que puedes ver son moldes endocraneales. Entonces, grandes cambios de estructuras que puedan quedar reflejadas en el interior del cráneo, parece que no es esa la línea, no es ese lóbulo frontal que se ha buscado y que ha intentado siempre, porque es esa súper visión del hombre, ¿no? De esas capacidades, nuestro lóbulo frontal es, bueno, pues el lóbulo frontal del ser humano no es tan distinto al de los otros chimpancés. Fijaos, sin embargo, en los lóbulos temporales parece que sí, y no es tan raro, porque como os he dicho, en los lóbulos temporales también hay una parte, la parte superior del lóbulo temporal también está implicada en el procesamiento lingüístico, de alguna manera, y es muy característico de nuestra especie, y cómo la lengua es importante para nosotros, ¿no? Entonces, también es lógico que haya un desarrollo temporal, pero también, fijaos, también las estructuras que son importantes para la memoria. ¿Cómo no va a ser importante? Pues nos había costado buscar esas diferencias. Vieron que había más diferencias en los temporales y vieron, por ejemplo, que en el cerebelo, vieron que el cerebelo parece que en nuestra especie era algo pequeño comparativamente. Con otros estudios que han visto, bueno, parece ser que en el género Homo sí que hay una cierta reducción del tamaño del cerebelo en contraste con todo el cerebro, pero que esa reducción que va habiendo en Homo habilis, en Homo ergaster, en Homo erectus, en Homo sapiens, en Homo heidelbergensis, neanderthalensis, antecesor, en todos estos parece que hay, pero que en Homo sapiens se revierte y empieza a crecer de nuevo, es decir, en nuestros antepasados más directos, los Homo sapiens más primigenios, por así decir, empezó a crecer y con nosotros como que el cerebelo alcanza un cierto desarrollo y cada vez hay más evidencia de que el cerebelo, que antes se creía que solamente era importante para coordinación motora, ¿de acuerdo? Para programas motores y por lo tanto para dirigir y manejar el cuerpo, cada vez está más implicado, y los alumnos de psicobiología lo saben porque hacemos una práctica en la que se ve la implicación en los procesos, por ejemplo, de prosociales o en la agresión al intruso, ¿no? Veamos que hay un experimento que vemos en una práctica, ahí analizando un estudio. Y se ve que el cerebelo está implicado en procesos cognitivos de alto nivel. Cada vez se habla más de un circuito frontocerebelar, fíjate, importante para esas capacidades cognitivas. Interesante esto y que no sea solamente este cerebro. Pero fijaos, Brunner, que se ha hablado de Emiliano Brunner, de Atapuerca, un monstruo, y me parece también es un top mundial, que es especialista en una parte del cerebro, quizá sea una de las personas del mundo que más controla la evolución, por lo menos, que ha tenido esa parte del cerebro. Y esa parte del cerebro es esta otra. Esta está en el lóbulo parietal, fijaos, y es esta zona que está en rojo, que se llama precúneo. Esa zona que se llama precúneo, Emiliano dice que hay quien la ha llamado el ojo de la mente. Esa zona del precúneo parece ser que sí hay evidencia de que el mayor cambio que él ha visto comparando con los moldes endocraneales de nuestros antepasados es precisamente en la gran expansión que tienen en el ser humano los lóbulos parietales. Esos lóbulos parietales, en nuestro caso, fíjate, nos dan una idea de un cráneo globular. Si nosotros vemos nuestras calaveras son mucho más globulares que las de otros antepasados nuestros, que suelen ser bastante más estrechas de aquí. Son mucho más alargadas en el eje rostro-caudal del cráneo, ¿de acuerdo? Que en esta zona. En nuestro caso, sin embargo, es así. De hecho, cuando miran cráneos ya pertenecientes a Homo y buscan caracteres más modernos para saber si esa especie parece que tiene ya rasgos más modernos, más característicos del Homo sapiens moderno, uno de los principales rasgos es que el cráneo sea globular, sea ovalado, y en vez de ovalado, sea globular, y esa globularización, por así decir, de ella es responsable en gran medida esa expansión de nuestros lóbulos temporales.
Este precunio, como dice Brunner, el ojo de la mente, es muy importante. Es una zona que nos da unas capacidades realmente que parece excepcionales. Ese precunio parece que integra fundamentalmente información visual e información de nuestro cuerpo y de nuestra visión, pero en realidad lo que hace es integrar a nuestro cuerpo en el espacio físico. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo en el espacio físico, pero también en el espacio temporal. Y es ahí la clave. Puede integrar y colocar nuestro cuerpo en ese espacio temporal, en ese pasado, a través de también un espacio mnemónico, por lo tanto de recuerdo, ¿de acuerdo? Y también proyectar nuestro cuerpo en el futuro, un espacio, por lo tanto, físico, pero un espacio también temporal, un espacio también mnemónico en nuestros recuerdos y un espacio social, nosotros, en relación con el resto, que para nosotros también es, para nuestra especie, es fundamental. Este precunio, por lo tanto, es una parte muy importante para imaginar, para ser capaces de ver más allá. Es posible que Kansi tenga un precunio más evolucionado, más amplio, ¿no? Más evolucionado es un error muy grande, por favor, borrarlo. No, más desarrollado que el resto de bonobos, y por eso les sea fácil ver ese proceso, imaginar ese proceso y suponer que va dando un golpe en la piedra, va a salirle una lasca de tal tipo que va a poder utilizar para tal cosa. ¿Es posible que eso sea así? No sé, es una cuestión interesante. O esas conexiones del precunio, fíjate, con la zona de zonas ventrales, fundamentalmente del lóbulo frontal. Este precunio forma parte, y es lo último que quería comentaros, de un circuito que se descubrió hace tiempo, que es el circuito que se llama circuito neuronal por defecto. Ingenuamente había una forma, de alguna manera intuitiva también, parece que cuando tu cerebro está on fire, está trabajando más, como que está disparando más y tiene más actividad, ¿no? Y cuando el cerebro está dormido o está perdido o no tiene una actividad clara que realizar, parece que como que su cantidad de actividad disminuyese. Pues hicieron experimentos para ver si esto era así, y precisamente cuando el cerebro le dejamos vagabundear y dejamos estas veces que dejas que el cerebro vaya a su rollo y empiece con su vagabundeo cerebral, comiéndose el coco él por su cuenta, resulta que hay una zona de nuestro cerebro que tiene una actividad exacerbada, y esa es la red neuronal por defecto, de la que el precunio forma una parte fundamental en conexión con partes centrales de nuestro lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Esa zona forma parte de la red neuronal por defecto, que se activa cuando dejamos vagabundear nuestro cerebro. Y que, mira, yo siempre recuerdo que a Einstein decían que le ocurrió que fue capaz de desarrollar la teoría de la evolución, de la evolución, Einstein, por favor, de la relatividad, que fue capaz de desarrollar la teoría de la relatividad porque se aburría tremendamente como funcionario que era de una oficina de patentes. Y entonces, gracias a eso, pudo hacer que su mente deambulase junto con una buena memoria de trabajo, un buen distractor, un buen control, por lo tanto, atencional, que hace que ese vagabundeo pueda seguir un proceso y no irse continuamente por las ramas. Pues parece ser que era fundamental para que Einstein hubiese podido desarrollar el cambio cualitativo que supuso en la física la ley de la relatividad. Que si Einstein hubiese seguido una carrera académica y hubiese estado en la universidad y hubiese tenido la presión por publicar y que dar clase y que corregir y que elaborar programas y que no sé qué, probablemente nunca hubiese dejado esto. Entonces, fijaos que a mí me preocupa otra cosa, y es que realmente esta capacidad que Brunner habla de, que dice que es un superpoder que tenemos los humanos. Esta capacidad de proyectarnos en el tiempo de esta manera es un superpoder que tenemos los humanos, que el resto de animales que conocemos no tienen esa capacidad en la misma medida que tenemos nosotros. No son capaces de esto. Un perro le distraes ahora mismo y le tienes con otra cosa. Es decir, no es ese vagabundeo que es fundamental, por lo tanto, para que se nos ocurran cosas distintas a las que nos están manejando continuamente. Habría que dejar vagabundear nuestro cerebro de vez en cuando, porque vivimos en una sociedad ahora mismo con tal cantidad de estímulos, con esta maravilla que es
el teléfono móvil, que no es un teléfono, que es un ordenador, que nos permite este acceso a estas cosas tan estupendas y tan maravillosas, pero que nos ofrece una hiperestimulación continua que evita que pongamos ahí a nuestro precunio a vagabundear y que se nos pueda ocurrir algo que salga del camino que nos están marcando. Y creo que estamos en un momento en el que es fundamental que a alguien se le ocurra algo, ¿vale? Que se les ocurran, que alguien empiece a pensar en cosas distintas. Necesitamos vagabundos mentales, necesitamos fantasiosos que sean capaces de atreverse a cosas distintas a las que hemos hecho, porque vemos que el camino que llevamos no es el más adecuado y que hay que cambiar grandes acciones de alguna manera para precisamente hacer que este ser tan maravilloso que es el Homo sapiens pueda seguir con una vida digna en este planeta. No sé si os he aturullado mucho o os he dejado así, pero creo que os he contado todo lo que quería comentaros hoy. Ya nos hemos ido, fíjate, a 1 hora y 20 minutos y todo. Bueno, chicos, espero que no os haya aturullado, espero que hayáis podido seguirme el hilo y que nos parezca interesante. Creo que acordaos de votar el domingo y el viernes que viene nos vemos hasta... Pues no sé, o sea, sí creo que tendrán una red, alguna red, quiero decir, esa red neuronal por defecto, yo creo que sí, lo que pasa es que no tendrán ese nivel de actividad, es decir, daos cuenta pero yo lo creo, pero eso es una opinión mía, no he hecho ni he controlado estudios en los que hayan estado estudiando esa red neuronal por defecto en algún animal, ¿no? Pero no sería extraño que haya de alguna manera esto, pero no con esa capacidad, como dice Brunner, de proyectarnos en el tiempo y de imaginar qué es lo que ocurrirá sí y qué es lo que ocurrirá sí y qué es lo que ocurrirá sí, integrando conceptos, ¿no? Neuronas tipo la Jennifer Aniston, que no sé si os lo he dicho, pero hay una neurona que la llamaron Jennifer Aniston, que aglutina conceptos, es decir, hay un funcionamiento especial de nuestro cerebro que sepamos que por lo menos con el resto de animales pues es mucho más difícil de poder averiguarlo, ¿no? Porque en nuestro caso el lenguaje nos permite descubrir determinadas cosas, ¿no? Cuesta mucho derivar capacidades cognitivas de animales pues que con humanos se expresan hablando, ¿no? Hay algunas cosas que sí, se puede ver la memoria, como os digo, con los ratones han visto la memoria, les presentaban un objeto y si el objeto ya se ha presentado hay todo un paradigma estudiado de que cuando el objeto es nuevo le dedica más tiempo el ratón a observarlo porque es nuevo y cuando ya se ha acostumbrado, él se ha habituado, por lo tanto no le llama la atención ni nada. Entonces puedes ver si hay fallos de memoria si sigue dedicándole el tiempo al objeto nuevo que cuando ya no es nuevo, ¿no? El tiempo de un objeto nuevo de análisis cuando ese objeto se lo ha presentado en otra ocasión hace 5 minutos, pues es que ese ratón, cuando lo normal es que el ratón se acuerde perfectamente y lo ignore ya, pues está provocando fallos en sus capacidades mnemónicas, ¿no? Pero eso es así, sencillo, simple. Otro tipo de capacidades cognitivas más complejas es muy difícil llegar a investigar con ellos, ¿no? No se le puede ir. Si estamos hablando de procesamiento emocional, pues tú imagínate, no se puede decir cómo te sientes, cómo lo ves, o de conceptos que sabemos que hay algunos otros animales, como entre otros los primates, que sí tienen, ¿no? Como es el concepto de reciprocidad, ¿no? Hay experimentos por ahí muy interesantes que han llegado a hacerlo, o cómo se ha visto, por ejemplo, que otro día podríamos hablar de los experimentos de Peggy Mason en los que estudiaba la empatía en ratas. O sea, que es alucinante, me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Iván. Que me parece muy interesante. Hay grandes secretos y grandes misterios aquí, pero me parece importante que nos acordemos de este precunio y de esa capacidad de imaginar, la importancia de la imaginación, que es que muchas veces lo ignoramos y el que haya gente que se le ocurra pensar e imaginar cosas que no había anteriormente es un avance para toda la especie. Eso es. Venga, hasta la semana que viene, chicos. Os dejo que además me voy a la sierra y tengo que ir a comprar algunas cosas antes que quiero escapar de este calor.
Nos vemos hasta el viernes que viene, nos vemos y será el último, que luego en agosto me voy de vacaciones y no estaré ni, no sé ni siquiera si tendré conexión a internet, espero que no. Entonces, en agosto no nos vemos, nos veremos si queréis, y luego ya a lo mejor en septiembre, y si puedo dedicarle y preparar alguno, pues ya os comentaré a través de Instagram o de donde sea, cuando podremos hacer la siguiente emisión. La semana que viene lo vemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, chicos, voy a parar la grabación. Hasta la semana que viene, a los que queráis. Venga, hasta luego y ir a votar el domingo.